India es un estado del sur de Asia cuyo desarrollo ha estado condicionado en gran parte por su medio geográfico, que ha determinado ciertas peculiaridades de la civilización hindú. Los vientos monzónicos, particularmente los de verano, provocan torrenciales aguaceros e inundaciones en las dos grandes llanuras del Indo y el Ganges, condicionando que la población se dedique al cultivo de arroz. Aunque la India está también aislada por accidentes geográficos, como la imponente cordillera del Himalaya, al norte, y selvas al oriente, la llanura del Indo es abierta y por ella penetraron numerosas invasiones de diversos pueblos que alteraron el desarrollo del país. Así, en contraste con la homogeneidad de la población china, en India han existido y existen los más variados tipos raciales y numerosas lenguas y dialectos. Por otra parte, al sur de las llanuras del Indo y del Ganges, focos de la civilización, se extiende la meseta del Deccan, cuyo relieve y economía son distintos a los de las llanuras. Todos estos factores impidieron en el pasado que la India pudiera unificarse de manera permanente como sí lo logró China. El sistema político de la India primitiva estaba constituido por una especie de monarquía teocrática, pero con variaciones según los distintos periodos históricos de la India, que determinaba unas características específicas en el sistema. Para comprender mejor las características de la estructura, se analizan los periodos históricos. La antigüedad y duración de los periodos históricos de la India son tan milenarios como los de China, pero a lo largo de ellos la India ha vivido grandes épocas de desunión e incluso sometida a otras civilizaciones. Periodo preario. La India prearia estaba constituida por pueblos sedentarios, había pigmeos de África y dravidianos de Sumeria. Esta cultura inicial tuvo gran desarrollo urbano, que se manifestaba por los testimonios arqueológicos encontrados. Fue una cultura urbana que se desarrolló en el Valle del Indo, en las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro. Harappa estaba situada en la orilla izquierda del río Ravi y Mohenjo-Daro en la orilla derecha del Indo. Ambas ciudades estaban ubicadas al lado de grandes ríos y fértiles llanuras. Por los restos de los monumentos se deduce un avanzado estado de urbanismo. El sistema político de este periodo era un poder autocrático, centralizado, que desde Harappa y Mohenjo-Daro ejercía una soberanía unitaria con una autoridad teocrática suprema. Era una monarquía sagrada asociada al culto de los dioses. Es la etapa en la que los arios invadieron y conquistaron el norte de la India. Los arios pertenecían al tronco racial caucásico o blanco y hablaban una lengua indoeuropea. Eran ganaderos y conocían el hierro, por lo que con sus armas y caballeros sometieron a los dravidianos o población de piel negra que habitaba en el país. El periodo se denomina védico por los Vedas, o libros religiosos de los arios que cantan los episodios de la conquista. Con los arios comenzó realmente la historia de la civilización hindú, ya que ésta se formó con los elementos culturales traídos por los invasores y los que estos asimilaron de los vencidos. Periodo brahmánico. Se caracteriza porque durante él los arios completaron la conquista de la llanura del Ganges e iniciaron la del Deccan. En esta etapa los sacerdotes o brahmanes ejercieron un influjo decisivo con sus creencias y sus normas para organizar la sociedad, de ahí el nombre del periodo. Época de los imperios y el budismo. La única en la que la India conoció la unificación política de su extenso territorio, aunque bajo diferentes dinastías, incluso extranjeras. Durante estos 800 años la religión budista fue la predominante, bajo el reinado de Asoka. El budismo se consolidó y se propagó intensamente.
Durante la dinastía Gupta, la India vivió su siglo de oro artístico y literario, época del hinduismo o brahmanismo renovado. Coincide con gran parte de la Edad Media para la historia de Europa, y durante ella la India volvió a fragmentarse y padecer invasiones. La denominación de la época responde a que la religión de los brahmanes se renovó y bajo el nombre de hinduismo conservó la unidad cultural en medio de la desunión política. La necesidad que tenían los arios de mantener su poder frente a la mayoría de la población nativa, el prejuicio racial de los invasores y las ideas religiosas de los brahmanes establecieron una división de la sociedad en castas, en grupos sociales cerrados cuyos miembros pertenecen a ella toda la vida y no pueden mezclarse ni casarse con los de otras castas. Los brahmanes o sacerdotes constituían la casta dominante por su preparación intelectual y porque el pueblo creía que los cultos y sacrificios que ellos oficiaban eran los que mantenían el orden de la naturaleza y los beneficios de los dioses. Los kshatriyas eran los nobles guerreros, propietarios de tierras y gobernantes de los principados en que se dividía la India. Los vaishyas eran los trabajadores, artesanos, comerciantes y campesinos. Los sudras eran campesinos siervos. A esta casta pertenecía la población dravidiana, sometida por los arios. Los parias, impuros o intocables, eran los expulsados de otras castas por desobedecer las leyes y normas, como contraer matrimonio con un miembro de casta diferente. Debían vivir en barrios marginados, ya que hasta su respiración y su sombra se consideraban impuras. Esta organización social prevaleció nada menos que hasta mediados del presente siglo, 1947, y fue uno de los elementos que más contribuyó al estancamiento de la India. En cada principado gobernaba un miembro de la casta, kshatriya, y a esta pertenecían también los emperadores durante la época en la que el país se unificó en imperios. Cada soberano debía ejecutar los ritos y gobernar guiado por los sacerdotes que eran sus consejeros o directores espirituales. La producción de arroz, básica para la alimentación de la India, y los canales de riego estaban controlados rígidamente por los príncipes, pero las diversas regiones de la India condicionaron otros cultivos, por lo cual las crecidas y las inundaciones no exigieron, como en China, una estricta unidad ni una organización burocrática tan firme para coordinar el trabajo. Las religiones prohibieron el consumo de carne, por lo cual la alimentación fue exclusivamente a base de vegetales. El comercio de algodón, armas, metales y piedras preciosas fue más decisivo que en la China y dio riquezas al país y a los vaishyas mercaderes. El vedismo enseñaba que existían muchísimos dioses e imponía la obligación de cultos y sacrificios complicados y formalistas, pero los brahmanes tenían el privilegio exclusivo de leer e interpretar los Vedas o textos sagrados. De esas interpretaciones se elaboraron hacia el año 1000 a.C. la doctrina siguiente: el universo, los dioses y los hombres están regidos por el Brahman.
fuerza o aire que lo vivifica todo, y de la cual emanan todos los hombres, los animales y las plantas. Todos los seres emanados del Brahman deben volver a él cuando mueran, siempre que estén purificados. Para purificarse de faltas o pecados no basta una vida. Es preciso que la muerte de una persona, su alma, reencarne en otro ser para que continúe purificándose. Los más impuros necesitan varias reencarnaciones para alcanzar el completo estado de pureza y llegar al Brahman. Las castas agrupan a los hombres que tienen el mismo grado de purificación, así los brahmanes son los más puros y los parias los más impuros. Si cada uno lleva una vida de perfección dentro de su casta, reencarnará en una persona de las castas superiores. En cambio, si lleva una vida indigna, reencarnará en miembros de las castas inferiores y hasta en animales. El brahmanismo produjo descontento y sufrimiento entre los miembros de las otras castas por su dependencia de los brahmanes y porque se angustiaban ante la creencia de que después de una vida de privaciones tendrían que vivir otras iguales. Además, los kshatriyas y los vaishyas habían prosperado económicamente y aspiraban a tener unas normas morales más libres y universales que las impuestas por los brahmanes. De esta manera, hacia el siglo VI antes de Cristo, surgieron diversos movimientos y prácticas al margen del brahmanismo, como el yoga y otros. Pero el que más acogida tuvo fue el budismo, predicado por Siddhartha Gautama, un kshatriya que abandonó su palacio y sus riquezas y se dedicó a reflexionar y predicar nuevas reglas de vida. Desde entonces se le llamó Sakya Muni, el sabio de Sakyas, o Buda, que significa el iluminado. Según esta doctrina hay 4 verdades nobles. Universalidad del sufrimiento, que se manifiesta en el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. La causa del sufrimiento radica en el deseo intenso y para dominarlo es preciso aniquilar toda ambición. Se debe lograr un desprendimiento total para llegar al nirvana, es decir, alcanzar la paz. Hay que seguir el sendero de las 8 divisiones que conducen al conocimiento y la sabiduría popular, y son fe, resolución, palabra, conducta, pensamiento, ocupación y meditación justas. El budismo prohíbe el asesinato, el robo, el adulterio, la mentira y la ebriedad. Esta doctrina combatía también el sistema de castas porque establecía que cualquier hombre, sin importar la casta a que perteneciera, podía alcanzar el nirvana. Los brahmanes se opusieron a las enseñanzas de los budistas, pero estos lograron atraer millones de seguidores e incluso los emperadores que unificaron la India a partir del siglo IV a.C. adoptaron sus principios en las leyes que promulgaron. El budismo, que inicialmente no era una religión, se propagó a través de monjes misioneros por China, Corea e Indochina y acabó por divinizar a Buda y rendirle culto en suntuosos templos. Cuando nuevos invasores destruyeron el imperio, los budistas perdieron el apoyo oficial que habían tenido y los brahmanes recuperaron su antiguo poder en los distintos reinos en que se desmembró el país. Para esa época se habían renovado las enseñanzas del brahmanismo, haciéndolas más sencillas y asequibles a las castas populares, puesto que aceptaron que éstas continúan rindiendo culto a los múltiples dioses de la época védica, pero impusieron una trinidad de dioses supremos. Brahma, el creador, Shiva, el destructor, y Vishnu, el protector, como manifestaciones del antiguo ser supremo o Brahman. Los budistas fueron perseguidos y expulsados definitivamente de la India, mientras el brahmanismo renovado tomó su lugar como religión del país y fue el símbolo de la unidad y la resistencia nacionales bajo las dominaciones extranjeras, pero consolidó el sistema de castas. Las creencias y cultos estimularon el desarrollo de una arquitectura monumental, principalmente templos piramidales y escalonados recargados con esculturas y relieves de figuras humanas, elementos vegetales y elefantes.
La riquísima lengua denominada sánscrito, emparentada con el latín, el griego y otras lenguas indoeuropeas, era exclusiva de los sacerdotes y en ella se escribieron bellos poemas y obras maestras de la literatura universal, como el Ramayana y el Mahabharata, además de los Vedas y otros libros religiosos. En el campo científico, las matemáticas constituyen una de las más valiosas contribuciones a la humanidad, ya que los sacerdotes hindúes inventaron los números que usamos. Impropiamente llamamos arábigos, por ser los árabes quienes los divulgaron, el valor de la cifra 0, muchas nociones sobre decimales y nuestro sistema de valorar un número según el lugar que ocupa en el conjunto de varias cifras. También los fundamentos del álgebra y la trigonometría se deben a los sabios de la India. Otros valores de la profunda sabiduría hindú no llegaron a los occidentales sino en este siglo. Tal es el caso del yoga o gimnasia respiratoria, combinada con la concentración mental, que practicada con misticismo religioso en India desde hace milenios, encierra también un gran conocimiento de la fisiología humana. Sorprenden hoy también el conocimiento que desde muchos siglos atrás tenían los indios sobre las plantas y su valor medicinal. Finalmente a los hindúes se debe también el papel de algodón y el ajedrez, este último inventado siglos antes de la era cristiana. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.